Tus zonas erróneas de Wayne Dyer. 5 lecciones de oro. Para liberarte del miedo. Después de los 50 bienvenidos. Existe una forma de sufrimiento que casi nadie menciona, porque no duele en el cuerpo sino en la mente. Es ese diálogo interno que no para nunca. La preocupación por lo que los demás piensan de ti, la culpa que arrastra decisiones tomadas hace años, el miedo a equivocarse que paraliza antes de que empieces, la necesidad de aprobación que convierte cada relación en una actuación. Si llegas a los 50 o más cargando con alguno de estos pesos, y casi todos lo hacemos en mayor o menor medida, lo que vas a escuchar hoy fue pensado exactamente para ti. Porque Wayne Dyer, en Tus zonas erróneas, no escribió un libro de consejos superficiales ni de frases motivadoras para colgar en la pared. Escribió un diagnóstico honesto y compasivo de los patrones de pensamiento que nos roban la paz, nos encadenan al pasado y nos impiden vivir con la plenitud que esta etapa de la vida merece. Y lo hizo con una claridad y una accesibilidad que, décadas después de su publicación, siguen siendo extraordinariamente relevantes. Hoy vamos a extraer las 5 lecciones de oro que este libro nos regala, especialmente para quienes hemos llegado a la segunda mitad de la vida, con suficiente experiencia para reconocer estas zonas erróneas en nuestra propia historia y con suficiente valentía para decidir hacer algo al respecto. Quédate hasta el final, porque las últimas 2 lecciones son las que más directamente hablan a quienes queremos vivir lo que queda con más libertad interior y menos peso innecesario. Antes de entrar en las lecciones, permíteme contarte brevemente quién fue Wayne Dyer y por qué este libro en particular sigue siendo uno de los más transformadores que se han escrito sobre psicología práctica. Wayne Dyer fue psicólogo, escritor y conferenciante estadounidense que dedicó su vida entera a entender y explicar por qué los seres humanos nos hacemos daño a nosotros mismos de maneras que ni siquiera reconocemos como tal. Tus zonas erróneas, publicado en 1976, fue su primer gran libro y se convirtió rápidamente en uno de los libros de autoayuda más vendidos de la historia. Su premisa central es tan simple como perturbadora. La mayor parte del sufrimiento emocional que experimentamos los seres humanos no nos lo impone el mundo exterior, sino que nos lo generamos nosotros mismos a través de patrones de pensamiento que aprendimos y que nunca cuestionamos. Dyer los llama zonas erróneas, hábitos mentales disfuncionales que operan en silencio, que nos convencen de que son normales e inevitables y que tienen un costo enorme sobre nuestra calidad de vida, nuestras relaciones y nuestra capacidad de disfrutar del presente. Para quien llega a este libro con 50 años o más de vida vivida, su mensaje no suena a teoría, suena a reconocimiento. Lección 1. Vivir para la aprobación de los demás es la renuncia más cara que existe. Esta primera lección es, en muchos sentidos, la columna vertebral de todo el libro. Dyer dedica un capítulo entero a explorar uno de los patrones más universales y más costosos del comportamiento humano: la necesidad de aprobación, la tendencia a medir el propio valor en función de lo que otros piensan, a tomar decisiones basadas en lo que dirán, a modificar la propia conducta para evitar la desaprobación, a sentirse devastado cuando alguien no nos aprecia o nos critica. Este patrón, nos dice Dyer, comienza en la infancia como una estrategia adaptativa completamente razonable. Los niños necesitan la aprobación de los adultos para sobrevivir. El problema es que muchos llevamos esa estrategia infantil hasta la adultez y la madurez sin revisarla nunca, sin preguntarnos si todavía tiene sentido aplicarla en un contexto completamente diferente. Para quienes tenemos 50 años o más, esta lección resuena con una claridad particular y a veces dolorosa. ¿Cuántas decisiones tomamos a lo largo de la vida pensando en lo que diría la familia, el entorno, los vecinos, los colegas? ¿Cuántas veces callamos lo que pensábamos para no generar conflicto? ¿Cuántas veces elegimos un camino que no era el nuestro porque era el que se esperaba de nosotros? Dyer no nos invita a la rebeldía ni al egoísmo. Nos invita a algo mucho más radical y más liberador. A reconocer que la opinión de los demás sobre nuestra vida no determina el valor de esa vida. Que podemos escuchar, considerar y respetar las perspectivas ajenas sin necesitar que coincidan con las propias para sentirnos bien. Que la aprobación que realmente importa, la única que puede darnos una paz duradera, es la propia. Lección 2. La culpa por el pasado y la preocupación por el futuro son las 2 formas más comunes de no vivir el presente. Esta es posiblemente la lección más universal del libro,
y también la más directamente aplicable a quienes hemos llegado a la segunda mitad de la vida. Dyer nos dice algo que la psicología moderna ha confirmado repetidamente con evidencia sólida, que los seres humanos somos la única especie capaz de hacerse sufrir por eventos que ya no existen o que todavía no han ocurrido. La culpa vive en el pasado, toma decisiones que ya no pueden cambiarse y las convierte en fuente de sufrimiento presente. La preocupación vive en el futuro, toma posibilidades que todavía no son reales y las convierte en amenazas que nos roban la paz del ahora. Ninguna de las dos, señala Dyer con contundencia, es útil. La culpa no cambia lo que ocurrió. La preocupación no evita lo que podría ocurrir. Solo consumen energía, tiempo y presencia que podrían estar al servicio de la vida que estamos viviendo ahora mismo. Para quienes tenemos 50 años o más, esta lección tiene un peso específico y una urgencia particular, porque a esta edad, el inventario de cosas por las que sentirse culpable puede ser considerable. Decisiones que habríamos tomado de otra manera, relaciones que no cuidamos suficientemente, oportunidades que no aprovechamos, palabras que dijimos o que nunca dijimos. Y el repertorio de preocupaciones sobre el futuro no es menor. La salud, la economía, la vejez, la soledad, el legado. Dyer no nos dice que ignoremos todo eso. Nos dice que aprendamos a distinguir entre la reflexión útil, que analiza, aprende y toma decisiones, y el rumiar improductivo que solo genera sufrimiento sin producir ningún resultado, y que recuperemos el presente como el único lugar donde la vida realmente ocurre. Este es un buen momento para hacer una pausa. Llevamos 2 lecciones que tocan algo muy profundo en la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y con el tiempo. Aprender a liberarse de estos patrones a esta edad no es tarea fácil, pero tiene una ventaja enorme. Uno ya tiene suficiente historia como para reconocer con claridad cuándo estos patrones han estado operando y cuánto han costado. Las 3 lecciones que siguen se adentran en algo igualmente fundamental. ¿Por qué somos adictos a la preocupación? ¿Cómo el miedo al cambio nos mantiene atrapados y qué significa asumir la responsabilidad total de la propia vida? Sigue con nosotros. Lección 3. La preocupación es un hábito aprendido, no una señal de que eres responsable. En esta parte del libro, Dyer desmonta una de las creencias más arraigadas y más dañinas sobre la preocupación. La idea de que preocuparse es una señal de que uno es responsable, consciente y que le importan las cosas. ¿Cuántas veces hemos escuchado o nos hemos dicho a nosotros mismos que si no nos preocupamos es porque no nos importa, que una madre o un padre que no se preocupa por sus hijos es un mal padre, que una persona que no se preocupa por el futuro es irresponsable? Dyer nos dice que esta creencia, además de ser falsa, es profundamente dañina. La preocupación crónica no es responsabilidad. Es un hábito mental que se alimenta a sí mismo, que genera ansiedad sin producir soluciones y que, en la mayoría de los casos, se dirige hacia situaciones sobre las que no tenemos ningún control real. Para quienes tenemos 50 años o más, esta lección puede resultar especialmente liberadora y al mismo tiempo especialmente difícil de integrar. Porque a esta edad, la lista de cosas sobre las que preocuparse puede sentirse no solo interminable, sino también plenamente justificada. La salud propia, que ya no es la de los 30, la salud de los seres queridos que también van envejeciendo, la situación económica y la suficiencia de los ahorros para lo que queda de vida, el futuro de los hijos y los nietos, en un mundo que cambia a una velocidad que a veces resulta desconcertante, el estado general del mundo y la sensación de no poder hacer nada al respecto. Dyer no nos pide que seamos indiferentes a nada de esto, ni que finjamos que no existen motivos reales de preocupación. Nos pide que nos hagamos una pregunta honesta, concreta y sin adornos ante cada preocupación que aparezca. ¿Hay algo que pueda hacer al respecto ahora mismo, en este momento? Si la respuesta es sí, hazlo con toda la energía y el criterio que tienes, y deja de preocuparte porque ya estás actuando. Si la respuesta es no, preocuparte no cambiará absolutamente nada de la situación y solo te robará el presente, que es el único lugar donde tu vida realmente ocurre. Esta distinción, aparentemente simple pero genuinamente difícil de sostener en la práctica, puede transformar de manera radical y duradera la calidad de vida mental de quien la aplica con constancia, con honestidad y con la paciencia que se necesita para cambiar hábitos mentales de décadas. Lección 4.
El miedo al cambio nos mantiene prisioneros de una vida que ya no nos representa. Esta lección es quizás la más directamente relevante para quienes estamos en la segunda mitad de la vida. Dyer dedica una parte importante del libro a explorar por qué los seres humanos tendemos a quedarnos en situaciones, relaciones y patrones que nos hacen infelices, simplemente porque lo conocido, aunque sea doloroso, resulta menos aterrador que lo desconocido. El miedo al cambio, nos dice Dyer, no es una debilidad de carácter, es una respuesta neurológica comprensible ante la incertidumbre. Pero cuando ese miedo se convierte en el arquitecto principal de nuestras decisiones, nos condena a vivir una vida diseñada por el miedo, y no por la elección consciente. Para quienes tenemos 50 años o más, esta lección toca algo muy concreto y muy reconocible. El trabajo que ya no nos satisface desde hace años, pero del que no nos atrevemos a salir, porque ¿quién me va a contratar a esta edad? O porque, al menos es seguro, la relación que lleva tiempo sin nutrirse de verdad, pero que mantenemos por miedo a la soledad o por no saber quiénes seríamos sin ella. Los hábitos de salud que sabemos con certeza que deberían cambiar, pero que no cambiamos porque el cambio da vértigo y porque empezar desde cero a esta edad parece una montaña demasiado alta. La conversación honesta y necesaria con un hijo adulto, con la pareja o con un hermano que postergamos indefinidamente porque no sabemos cómo resultará y preferimos el malestar conocido al desenlace incierto. Dyer nos recuerda con gentileza pero con firmeza que el cambio, especialmente a esta edad y con toda la experiencia acumulada, no requiere grandes gestos dramáticos ni decisiones irreversibles tomadas de golpe en un momento de valentía excepcional. Requiere, sobre todo, la disposición honesta y cotidiana a cuestionar si lo que estamos haciendo lo estamos eligiendo de verdad, conscientemente y con pleno conocimiento de por qué lo elegimos, o simplemente lo estamos repitiendo por inercia, por costumbre y por el miedo silencioso a que cualquier alternativa sea peor. Lección 5. Eres el único responsable de tu vida, y eso, bien entendido, es la mejor noticia posible. La quinta y última lección de tus zonas erróneas es la que cierra el círculo de todo el libro con una verdad que puede resultar incómoda al principio, pero que, una vez asimilada, resulta profundamente liberadora. Dyer nos dice que la raíz de casi todas las zonas erróneas que ha descrito a lo largo del libro está en la misma creencia, la de que somos víctimas de las circunstancias, de las personas que nos rodean, de nuestra historia pasada, de la sociedad, del destino, y que mientras mantengamos esa creencia, estaremos entregando el control de nuestra vida a fuerzas externas que nunca podrán darnos lo que solo nosotros mismos podemos darnos. Asumir la responsabilidad total de la propia vida, de cómo nos sentimos cada día, de cómo interpretamos lo que nos ocurre, de las decisiones que tomamos y de las que evitamos tomar, no es una carga adicional que se suma a las que ya llevamos. Es exactamente lo contrario. Es recuperar el poder real sobre la propia existencia. Porque si soy yo quien genera mi sufrimiento a través de mis patrones de pensamiento, a través de las historias que me cuento sobre lo que ocurre y sobre lo que significa, entonces también soy yo quien tiene la capacidad genuina de cambiarlo. No de golpe, no sin esfuerzo, no sin ayuda profesional a veces, no sin recaídas ni sin momentos de duda, pero sí de manera real, concreta, sostenida y verificable en la calidad de la vida cotidiana. Para quienes tenemos 50 años o más, esta lección tiene una dimensión especial que ningún otro momento de la vida puede ofrecer. La experiencia acumulada, las cicatrices que ya conocemos y hemos sobrevivido, la perspectiva que solo dan las décadas, nos dan exactamente las herramientas que necesitamos para ejercer esa responsabilidad con sabiduría genuina, con compasión real hacia nosotros mismos y con la serenidad profunda que solo pueden dar los años bien vividos, honestamente reflexionados y conscientemente elegidos. Hemos llegado al final de este recorrido por las 5 lecciones de oro que tus zonas erróneas de Wayne Dyer nos regala, especialmente para quienes queremos vivir la segunda mitad de la vida con más libertad interior, más presencia y menos peso innecesario, liberarnos de la necesidad de aprobación, soltar la culpa del pasado y la preocupación por el futuro, reconocer la preocupación como hábito, no como responsabilidad, enfrentar el miedo al cambio con valentía consciente y asumir la responsabilidad total de nuestra vida como el acto de poder más profundo que existe. 5 lecciones
que no piden perfección ni transformaciones inmediatas, piden honestidad. Y la honestidad a esta edad ya la tienes de sobra. Te hago la pregunta de cierre, y espero con genuino interés que la respondas en los comentarios. De estas 5 zonas erróneas, ¿cuál es la que más has reconocido en tu propia vida? ¿Cuál es la que sientes que ha tenido el mayor costo sobre tu paz interior? Porque reconocer una zona errónea no es una derrota, es el primer paso hacia la libertad. Hasta la próxima. Que cada día que viene sea un poco más libre, un poco más consciente y un poco más tuyo.